Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de procariontes, pero pues nos vamos a centrar o enfocar un poco más en lo que tiene que ver con la pared celular, o también podríamos decir la membrana externa que protege pues al procarionte de, pues ya sabemos, diferentes sustancias, o en general protegerla de pues todas las dificultades externas que pueda llegar a tener este pues individuo. Como sabemos, no solamente son sustancias tóxicas que se generan en el exterior, sino también la ayuda a soportar presión osmótica, que es la presión que se genera cuando existe pues cierta presión de solutos. También la ayuda a soportar radiación como la radiación solar o ultravioleta, y en general pues es una forma de protección del individuo. Ahora, como recordaremos, en la clase anterior estuvimos viendo la estructura general de los procariontes, donde vemos que en su mayoría no tiene para nada organelos. Principalmente pues es reconocible porque no tiene un núcleo, sino que tiene una región eh, en su citoplasma que es denominado nucleoide, donde se encuentra su material genético, el cual es un único cromosoma circular. Y también pues notamos que no existen como tal otros organelos, sino que todas las funciones se generan como tal en el citoplasma a partir de las enzimas producidas por el mismo DNA. Pero sí hay un organelo evidentemente definido, que acá podemos observar como tres distintos, aunque los tres pues son parte de una misma estructura. Vemos que encontramos la membrana plasmática, la pared celular y una cápsula o capsoide. Dependiendo de la bacteria, porque recordemos que las bacterias son también procariontes, entonces dependiendo del procarionte va a tener uno, dos o tres de estas estructuras, pero las tres pues son consideradas como tal pared celular. Y dependiendo, es decir, todas tienen pared celular, algunas tienen membrana plasmática y otras tienen membrana plasmática y cápsula o capsoide, pero en general todas las bacterias y todos los procariontes tienen una pared celular. Recordemos también que cuando estamos hablando de una pared celular se denomina de esa manera porque es bastante más rígida que una membrana. Las células animales, por ejemplo, que son eucariontes, tienen únicamente membrana celular, como nosotros los seres humanos, y esto es debido a que, pues en general, nosotros somos bastante más flexibles y pues como tenemos una gran cantidad de células, requerimos que sean de esta manera. Pero por ejemplo, las plantas, que recordemos también son eucariontes, tienen también pared celular, pero no está hecha del mismo material que la pared celular que tienen los procariontes. Y se da principalmente porque necesitan mayor protección y son más rígidas que nosotros los seres humanos. Algo muy similar sucede con bacterias y procariontes, donde su pared celular pues es bastante rígida por las condiciones tan difíciles, tan adversas que normalmente las bacterias suelen tener. Entonces, pues en búsqueda de soportar esas condiciones adversas, pues se genera una pared celular bastante más gruesa que la que puede tener, por ejemplo, un eucarionte, y pues tiene como funcionalidad soportar pues diferentes condiciones. Acá vemos nuevamente una, pues podríamos decir, una estructura general de los procariontas, y ahora nos vamos a enfocar un poco más en su pared celular. Pero antes de ello vamos a hablar de una técnica de laboratorio que es denominada tinción de Gram. La tinción de Gram nos ayuda a, primero que nada, observar las bacterias dentro del microscopio. Entonces, evidentemente, gracias al invento del microscopio, nosotros hemos podido ingresar a un universo completo de individuos y organismos que antes no podíamos llegar a conocer u observar. Y esto nos ha ayudado no solamente a conocer ese mundo microscópico, sino también a pues defendernos de él, ¿no? Recordemos que bacterias y virus, entre otros organismos, afectan de forma patogénica al ser humano, es decir, nos generan enfermedades. Y pues si nosotros logramos caracterizar, identificar y estudiar estos organismos, pues realmente podríamos soportar las dificultades de la salud que puedan llegarnos a generar.
Entonces, para poder observar estos individuos es necesario realizar muchas veces una tinción, porque a pesar de que podemos observarlos es muy difícil caracterizarlos, casi siempre se ven de forma transparente y a duras penas podríamos ver, por ejemplo, su, como dijimos, pared celular, es decir, veríamos unos círculos o algunas formas, pero no seríamos capaces de caracterizar sus propiedades específicas de cada organismo. Es por eso que se realiza lo que nosotros decimos y observamos acá como tinción de Gram. Y vemos que tiene una serie de pasos. Primero se agrega violeta de genciana, muchas veces también llamado colorante violeta o cristal violeta, que tiene como funcionalidad teñir todo tipo de bacterias o de célula. ¿Esto qué significa o qué implica? La violeta o el cristal violeta lo que hace es teñir todos los organismos, los tiñe todos para que podamos observarlos inicialmente. Luego se le aplica yodo o mordiente. ¿Qué significa mordiente? Mordiente es una sustancia que adhiere la tinción o el tinte a una estructura específica. Ya veremos cuál estructura es, pero pues en general esto implica que hay células que ya tienen en su estructura la tinción o el tinte y otras no. A pesar de que están teñidas, dentro de su estructura, podríamos decir por ejemplo como un tatuaje, hay algunas que están tatuadas y otras que simplemente tienen la tinción en la parte superficial de su membrana y pues realmente si nosotros las lavamos va a perder su coloración y eso es lo que vemos en el siguiente paso. Se realiza un lavado con alcohol, es decir, una decoloración. Los que tenían el mordiente, es decir, los que el tinte quedó atrapado en una parte de su estructura, pues permanecieron teñidas y las que simplemente tenían el tinte de forma superficial, pues fueron desteñidas. Entonces ya en este punto hemos caracterizado unas células de otras, las hemos hasta cierto punto clasificado y finalmente pues se le agrega safranina o un coloración o un tinte de contraste que hace que las que no estaban teñidas pues podamos teñirlas porque pues como vemos cuando nosotros las desteñimos o las decoloramos pues pierde toda su tinción y pues sería muy difícil observarlas en el microscopio. Entonces de todas maneras tenemos que agregarles a estas que no están teñidas una tinción diferente en búsqueda de que podamos observar ambas. Y entonces nos damos cuenta que hay unas células que tienen una tinción más oscura, morada o azul, y otras una tinción más roja o rosada. Ambas nos dicen un poco acerca, o bueno, nos dan cierta información acerca de cómo es la capa externa, o lo que nosotros dijimos pared celular, de estas bacterias. Normalmente esta tinción de Gram se realiza en bacterias, pero como dijimos sirve para cualquier tipo de procariontes. Este tipo de tinción no se realiza en eucariontes, es decir, células animales, vegetales o de hongos, principalmente porque nosotros, como dijimos, tenemos una estructura distinta, estamos compuestos de otros compuestos, valga la redundancia, de nuestra pared celular o membrana celular. Quiere decir, nosotros estamos hechos, como dijimos, de una bicapa lipídica, ya lo sabemos, mientras que estos tipos de organismos, las bacterias y en general los procariontes, tienen otro tipo de estructura en su pared celular y ya lo veremos. Finalmente, lo que podemos decir es que, bueno, se generan dos tipos de tinción. Las que vemos en color azul, es decir, las que se tiñeron con el cristal violeta posterior al lavado con alcohol, van a ser denominadas gram positivas, mientras que las rosadas o rojas que no se tiñeron con el azul, con el cristal violeta y que finalmente fueron teñidas de rojo o rosado, van a ser denominadas gram negativas. Esto simplemente lo que nos dice es que la tinción de Gram fue o no exitosa. Si son Gram positivas, pues es porque se tiñeron con el color azul. Si son Gram negativas, es porque no. Simplemente a eso hace referencia sus nombres. Gram positivas es que sí se tiñeron, Gram negativas es que no. Y pues finalmente, como no se tiñeron, tocó agregarles otra coloración que es la rosada. ¿Sí? Eso es simplemente la clasificación que se hace cuando se realiza la tinción de Gram. Pero ¿qué información nos da realmente esa tinción? Entonces, como nosotros podemos observar en esta imagen, vemos dos diferentes tipos de tinción. Gram positivas, que vemos, como dijimos, tienen una coloración azul
un poco más oscura, morada o negra, y vemos unas bacterias gram negativas, que como vemos todas en su generalidad tienen una tinción roja o rosada. Y vemos entonces cómo pues se generan. Vemos también, por ejemplo, que entre estas bacterias gram positivas hay unas pequeñas manchas rosadas. Eso implicaría tal vez que existen alrededor de estas unas bacterias gram negativas. Y aquí vemos en la parte tal vez externa unos pequeños puntos negros o azules. Significa que hay tal vez una mezcla de bacterias gram positivas. Esto nos sirve para saber pues también en qué ecosistemas se encuentran estos organismos y cómo interactúan entre ellos. Ahora, ¿qué información realmente nos está dando este tipo de tinción? Como dijimos, pues tiene como cierta similitud a un tatuaje, es decir, el tinte ingresa a la pared celular y dependiendo de pues el tipo de pared se mantiene o simplemente pues es retirado. Cuando vemos una bacteria gram positiva, recordemos que son las que sí se tiñen con azul, vemos que aquí tienen una gran capa de lo que se denomina peptidoglicano. Y más abajo vemos la membrana. Recordemos que pueden o no tener membrana, en este caso las gram positivas vemos que tienen una gran cantidad de peptidoglicano y una membrana plasmática. El peptidoglicano es un compuesto polimérico que tiene la capacidad, pues, por ejemplo, de teñirse con ese cristal violeta. Quiere decir, las bacterias gram positivas tienen una capa mucho más grande de peptidoglicano y suelen ser mucho más rígidos, porque el peptidoglicano es un polímero o un compuesto bastante fuerte, bastante rígido. Acá entra el tinte y cuando se realiza el mordiente queda enlazado de forma química a esta región de peptidoglicano. Es por ello que las bacterias gram positivas sí generan tinción, mientras que las gram negativas no. Vemos que son un poco más complejas. Tienen también peptidoglicano, pero antes de él tiene una membrana exterior que evita que el tinte ingrese por completo a esta región y pues no genera tinción, precisamente porque acá no se genera una interacción química. Nuevamente pues vemos acá la membrana plasmática que, como dijimos, puede o no tener. Pero si nos damos cuenta, entonces las bacterias gram negativas son mucho más complejas en su estructura de pared celular, en diferencia con las bacterias gram negativas, que no son tan complejas y son mucho más rígidas porque tienen una capa de peptidoglicano mucho más grande. Esto es una importante diferenciación entre bacterias y en general entre procariontes, porque pues mientras más características tengamos, pues mejor para nosotros. Aún así, por ejemplo, bacterias gram negativas son E. coli, que es una bacteria bastante patogénica, pero que también tenemos en nuestro cuerpo, mientras que bacterias gram positivas también pueden haber patogénicas, es decir, mientras mayor clasificación tengamos y diferenciación entre un organismo y otro, pues más fácilmente podemos, por ejemplo, crear antibióticos. Hay antibióticos que atacan por ejemplo, directamente el peptidoglicano. Entonces, ese antibiótico solamente serviría para bacterias gram positivas, porque bacterias gram negativas serían hasta cierto punto protegidas por esta membrana exterior y no permitirían que el antibiótico ingresara hasta este peptidoglicano. Mientras que acá el peptidoglicano se encuentra expuesto al exterior y pues a partir de allí podríamos destruirlo. Ese es, por ejemplo, una de las aplicaciones que tiene el conocimiento de este tipo de bacterias, que pueden ser, como dijimos, gram positivas o gram negativas. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.